¿Sabes qué es lo más aterrador de este caso? Que no es ficción. Hoy no vengo a contarte una historia cualquiera, vengo a contarte el caso del hombre que fue llamado la bestia, el monstruo de Génova, Tribilín, el mayor asesino de niños de la historia de América Latina y del mundo, un tipo que violó, torturó y mató a más de 170 niños comprobados, pero se cree que las cifras ascienden a más de 300 y que aún así estuvo a punto de quedar libre. Te lo voy a contar desde el principio, desde su infancia podrida, su odio creciente, sus rituales sádicos, hasta la impunidad final, con pruebas, frases reales, confesiones y todo lo que casi nadie se atreve a decir. Si crees que ya conoces esta historia, quédate, porque lo que vas a escuchar te va a cambiar el cuerpo. Atento, que nada de esto es ficción, es un mundo criminal. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pueblo pequeño del departamento de Quindío, en Colombia. Era el mayor de 7 hermanos y desde que llegó al mundo fue víctima. Su padre, Manuel Antonio, era un campesino alcohólico, violento y profundamente cruel. Le pegaba con cables, lo encerraba en un gallinero, lo obligaba a ver cómo abusaba de su madre. Desde los 5 años, Luis Alfredo vivía entre gritos, golpes y miedo. Y lo peor estaba por venir. A los 6 años fue violado por un amigo de su padre. No una vez, no dos, durante años, y su padre lo sabía. No solo eso, lo permitía y a veces lo obligaba a ir a donde su amigo a que fuera violado. Ese niño no tuvo infancia, solo dolor. No jugaba, no hablaba, no dormía. Lo único que conocía era la violencia y ese veneno empezó a podrirle el alma. A los 12 años, Garavito ya era un muchacho raro, era tímido, cerrado, siempre a la defensiva y a los 14 intentó suicidarse por primera vez. ¿Cómo lo hizo? Pues tomó veneno para ratas. No murió, pero algo dentro de él sí lo hizo. Los profesores decían que tenía episodios de rabia incontrolable. Veía a otros niños jugando y apretaba los puños. Los odiaba, no por quienes eran, sino por todo lo que ellos eran que él no podía ser. A los 16 años se fue de su casa, huyó y ahí empezó su vida de errante. Dormía en calles, trabajaba en lo que fuera, cambiaba de ciudad constantemente. Pero dentro de su cabeza el monstruo ya se estaba formando. Decía que tenía pensamientos oscuros, fantasías de venganza, de dominio, de control. Y cuando se emborrachaba, esas fantasías se salían. A estas alturas, Garavito ya se había movido por más de 11 departamentos de Colombia. Pero no solo eso, también se cree que cruzó fronteras, porque hay algo que no todo el mundo sabe. Existen fuertes sospechas de que este tipo no mató solo en Colombia. En 1996 fue detenido en Ecuador. Estaba merodeando escuelas usando un nombre falso. Las autoridades lo soltaron sin saber quién era. Poco después empezaron a aparecer cuerpos de niños con signos de tortura similares a los que dejaba en Colombia. En Venezuela también se reportaron desapariciones de niños con el mismo patrón. Testigos dijeron haberlo visto cerca de la frontera y, aunque nunca se le condenó por esos casos, los indicios son demasiado parecidos. Incluso hay documentos donde anotaba palabras que no correspondían a regiones colombianas, lugares que apuntaban a Costa Rica, Perú o incluso más allá. Luis Alfredo Garavito fue un monstruo, pero tal vez no solo de Colombia. Y eso nos deja una pregunta brutal. ¿Cuántas víctimas más dejó este hombre que el mundo nunca llegó a contar y que nunca llegaremos a saber? Una vez intentó violar a un niño en Carlaca, lo detuvieron, pero no pasó nada porque no había pruebas, porque en ese tiempo los niños pobres no tenían voz. Garavito lo supo, supuso que podía hacerlo y si lo hacía bien nadie lo detendría. Y lo más triste es que así fue. Hola mi gente, estás viendo Mundo Criminal. En este canal analizamos los casos más graves, violentos, brutales y oscuros del crimen. Suscríbete y síguenos en todas las redes
como Esto es un Mundo Criminal y en TikTok como Mundo Criminal TV. Si prefieres escucharlo en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas, así que elige dónde escucharnos. Ahora sí, vamos con este caso que viniste a ver. Yo lo titulé La cúspide del horror. Ya conociste al niño, al joven roto, pero ahora viene lo peor. El momento en que Luis Alfredo Garavito se convierte en un depredador imparable. A mediados de los años 90, Colombia estaba sumida en violencia, guerrillas, paramilitares, narcos, desapariciones. Miles de niños vivían en la calle, sin escuela, sin familia, sin nadie que los buscara si desaparecían. Esto, Garavito lo sabía y lo aprovechó. Te preguntas, ¿cuál era su método favorito? Pues el engaño. Este tipo no actuaba al azar, tenía un plan, un modus operandi. Siempre cambiaba de ciudad, lo hacía constantemente. Tenía más de 10 identidades falsas. A veces se hacía pasar por cura, otras simplemente por vendedor de Biblias. También fue funcionario público, recolector de firmas, incluso se hizo pasar por trabajador social. Se acercaba a niños pobres entre los 6 y los 16 años. Les ofrecía dulces, comida, unas monedas o un trabajo recogiendo cartón. Los llevaba a zonas baldías que estuvieran alejadas y siempre lo hacía a pie. Les decía que necesitaba su ayuda, que era rápido, y cuando llegaban a ese sitio les pedía que se sentaran, les ofrecía una gaseosa, a veces les hablaba de Dios. Luego les amarraba las manos con sogas o alambre, les quitaba la ropa y ahí empezaba el horror. Los torturaba, los violaba con saña, los cortaba con navaja, les quemaba partes del cuerpo con cigarrillo, les pisaba los testículos y hasta le partía los dedos. Algunos morían desangrados, otros estrangulados, y todo lo hacía con una total frialdad. Después de cada crimen, Garavito anotaba todo en un cuaderno. Lo tenía todo lleno de claves personales, nombres, lugares, fechas, símbolos, frases. Incluso garabateaba oraciones religiosas junto a descripciones como muy bonito, gritó, me excitó. Este psicópata guardaba mechones de cabellos, cuerdas, hasta ropa interior de algunos. Ese cuaderno fue encontrado años después y se convirtió en una de las pruebas más asquerosas pero necesarias de todo este caso. Garavito asesinó en más de 11 departamentos de Colombia, tales como Valle, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Tolima, Boyacá, y la lista sigue. Era un fantasma, un asesino errante. Las autoridades no lograban unir los casos. Los cuerpos aparecían en potreros, semidesnudos, siempre con señales de tortura, siempre con cortes similares, pero nadie lo buscaba a él porque no sabían que era uno solo. La mayoría de las víctimas tenían entre 8 y 13 años, todos varones, casi todos pobres, vulnerables. Garavito escogía a sus víctimas como quien escoge presas. Buscaba debilidad, soledad y un camino sin regreso. En un año asesinó a más de 40 niños y nadie se dio cuenta. Mientras Colombia lloraba a sus muertos por la guerra y por el narcotráfico, un asesino de niños caminaba libre, matando una y otra vez. ¿Te acuerdas del cuaderno? Ese que tenía nombres, fechas, frases escritas con letra torcida y símbolos. Ese cuaderno era el diario personal de un asesino en serie, y no uno cualquiera. Luis Alfredo Garavito no mataba por impulso, no era un asesino ocasional, era un cazador, un ritualista, un depredador con patrón. En psicología criminal hay una palabra para esto: ritualización. Es cuando un asesino repite el mismo patrón porque le da poder, porque lo excita, porque se vuelve adicto. Y Garavito era esclavo de su propio ritual. 1. Identificaba al niño que fuera pobre, solitario, sin nadie cerca. 2. Se ganaba su confianza. Sonreía, le enseñaba las Biblias y le daba unas monedas. 3. Lo alejaba del pueblo. ¿Cómo? Con caminatas largas y siempre a pie. 4. Cuando estaban solos, el infierno empezaba. Primero lo ataba. Le decía que era un juego, que lo necesitaba quieto. Después lo desnudaba y empezaba a torturarlo. Pero lo más perturbador es que no lo hacía rápido, lo hacía despacio, disfrutando minuto a minuto, con pausas. Disfrutaba cada gesto de dolor, cada súplica, cada lágrima. Les hablaba mientras los lastimaba, a veces rezaba,
otras lloraba. Gritaba cosas como: no es mi culpa, a mí me hicieron lo mismo, Dios me entiende. Era como si peleara con una parte de sí mismo, pero nunca paraba. Los cuerpos fueron encontrados en lomas solitarias, baldíos detrás de terminales, laderas de ríos, cementerios abandonados, cañadas entre pueblos. Los cadáveres casi siempre estaban desnudos o semidesnudos, con cortes en las muñecas, golpes en el rostro, restos de fluidos y a veces con objetos insertados. Este monstruo no dejaba notas, no dejaba nombres, solo dejaba un patrón. ¿Sabes por qué nadie lo detenía? Sencillo, porque no lo estaban buscando. Colombia tenía tantos problemas con el narcotráfico, las FARC, los secuestros y los carteles que nadie se estaba fijando en la cantidad de niños desaparecidos en zonas rurales. Además, eran niños pobres. Muchos no tenían actas de nacimiento, no tenían papeles, no tenían fotos, no hacían las denuncias. Garavito sabía eso, por eso los escogía. No era un loco, era un asesino funcional, del tipo organizado, un tipo que sabía cómo burlar al sistema y que durante años lo consiguió. En 1999, en Villavicencio, un niño de 12 años fue secuestrado por un hombre que le ofreció trabajo. Lo llevó a un terreno baldío, lo amarró, lo golpeó, lo violó brutalmente y se quedó dormido después borracho. El niño, desnudo, herido y ensangrentado, logró desatarse y huyó. Corrió más de 2 kilómetros hasta llegar a una estación de policía. Cuando llegó, gritaba: ese hombre me violó, me iba a matar, y dio la descripción: gafas gruesas, ojos grandes, cicatriz en la mejilla, mal aliento y olor a trago. Se hacía llamar Bonifacio Morera Liscano. Ese niño no solo escapó, acababa de señalar al mayor asesino de niños en la historia del país. Pocos días después, un hombre con ese mismo nombre falso fue detenido por acoso sexual a un menor en vía pública. Parecía inofensivo: ropa sucia, barba crecida, una Biblia en la mano y la mirada tranquila. Pero cuando los policías revisaron su mochila, la verdad salió. Aquella mochila simplemente parecía la mochila de la muerte. Dentro traía una navaja con restos de sangre, pedazos de soga, ropa interior de niños, papeles con nombres y fechas, dibujos con posiciones de amarres, una Biblia llena de frases escritas a mano y un cuaderno. El cuaderno donde Garavito anotaba todo: nombres, edades, fechas, lugares. Al principio lo negó todo. Decía que no recordaba, que era alcohólico, que estaba enfermo. Pero cuando lo enfrentaron con las pruebas, tales como semen en las víctimas, huellas en las sogas, testigos, se quebró y empezó a hablar. Sí, fui yo, dijo. Yo los amarraba, pero ellos se dejaban. No gritaba, yo no los violaba. Eso es mentira. Ellos me provocaban. A mí me hicieron lo mismo. Nadie me ayudó. Yo repetí lo que me hicieron a mí. Uno llora después, pero en ese momento se excita. Es como una fuerza que entra. Yo ya pedí perdón a Dios. Dios me entiende. Soy un enfermo, no un asesino. Confesó más de 140 asesinatos. Mostró dónde había enterrado cuerpos. Dibujó cómo inmovilizaba a los niños, imitó los gritos, se refirió a las víctimas por apodo, por características físicas, no por nombre. Decía cosas como: el de Bogotá me gritó, lo tuve que callar a patadas. El de Pereira me hizo llorar, eso me dolió. Uno de Armenia me rogó y me dio rabia, le partí la espalda con la rodilla. Luis Alfredo Garavito confesó todo, sin llorar, sin remordimiento, solo porque le convenía, y al final dijo: yo nací maldito, pero si salgo me porto bien. Y por un momento parecía que lo iba a conseguir, que iba a poder salir. ¿Sabías que Garavito pudo haber quedado libre en 2023? Sí, es asesino de más de 170 niños, el monstruo que torturaba, violaba y mataba sin piedad,
estuvo a punto de volver a la calle. ¿Por qué? Porque la realidad jurídica de Colombia es así. Garavito fue condenado a 1853 años y 9 días de prisión, pero en ese momento la ley colombiana decía que nadie podía estar preso más de 40 años. Y como él confesó, colaboró con la justicia, estudió dentro de la cárcel, tuvo buena conducta y dijo estar arrepentido, podía aspirar a la libertad condicional a los 22 años de condena. Sí, escuchaste bien, 22. Cuando esto se supo, Colombia estalló. Los medios decían, Garavito podría quedar libre en 2023. Las familias de las víctimas lloraban en televisión. Los noticieros repetían cada noche la noticia. El país entero entró en pánico. El Congreso intentó responder con propuestas de ley, cadena perpetua para violadores, eliminación de beneficios penitenciarios, una reforma a la Constitución, pero nadie podía aplicarle estas leyes a Garavito porque no podían aplicarse retroactivamente. Así que aunque nadie lo aceptaba, Garavito tenía derecho a pedir su libertad. En entrevistas desde la prisión, Garavito decía, he cambiado, ya no soy esa persona, estoy enfermo, pero me estoy curando. Quiero salir a estudiar psicología y ayudar a que otros no caigan donde yo caí. Pero en otros momentos se le salía la verdad. La culpa fue de la sociedad, de mi papá, de los gobiernos. A mí nadie me ayudó, nunca pidió perdón, nunca habló directamente a las víctimas, nunca se arrepintió, nunca aceptó su culpa, siempre hablaba de él y culpaba a los demás. ¿Podría haber salido libre? Sí, legalmente podría, solo necesitaba que un juez aprobara su solicitud y en 2023 podría haberlo logrado, pero no llegó. El 12 de octubre de 2023, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia emitió un comunicado. Luis Alfredo Garavito falleció en el hospital de Valledupar por un linfoma terminal y complicaciones con leucemia a los 66 años, sin visitas familiares, sin velorio, sin ceremonias. El cuerpo fue incinerado y su historia enterrada. Existen varias teorías, muchos no lo creen. Dicen que fue envenenado por otros presos, que lo silenciaron desde el Estado para evitar escándalos, que fingió su muerte con ayuda oficial y fue sacado del país. Todo esto porque el cuerpo nunca se mostró y la autopsia nunca se hizo pública. No hay pruebas de estas teorías, pero tampoco hubo transparencia por parte del gobierno. Y con alguien como Garavito, las personas decían que todo era posible. Y te preguntas, ¿ahora qué? Colombia ya cambió algunas leyes. Se endurecieron las penas para delitos sexuales contra menores. Se creó el Registro Nacional de Ofensores. Se intentó implantar cadena perpetua, aunque la Corte la tumbó. Pero aún hay vacíos. Aún hay zonas donde los niños desaparecen y nadie investiga. Y el legado de Garavito sigue ahí, como una herida abierta, como una advertencia. Luis Alfredo Garavito no solo destruyó vidas, destruyó la confianza, el derecho a caminar tranquilo, el derecho a crecer sin miedo. Sus víctimas no tuvieron voz, no tuvieron justicia real y muchas ni siquiera tuvieron un nombre. Lo peor no fue lo que hizo, lo peor fue todo lo que permitió el sistema y que todo esto podría volver a pasar si estas historias no se cuentan. Si te gustó el video, compártelo, déjanos un comentario, síguenos, suscríbete. Subimos videos todas las semanas. En estos días vamos a subir un video sobre un joven que desapareció mientras hablaba con su padre por teléfono. Esto fue hace más de 10 años y aún a día de hoy nadie sabe nada de él. Déjanos un like. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.